El silencio era distinto esa tarde. No era el silencio habitual de la casa donde don Ernesto vivía con sus hijos, ese silencio lleno de televisores encendidos y conversaciones vacías. Era un silencio que gritaba. El viejo estaba sentado en la mesa del almuerzo, con el tenedor suspendido a medio camino, los ojos perdidos en algún punto invisible del mantel a cuadros. Su boca se movía, pero no salían palabras, solo un sonido gutural, como si algo dentro de él se hubiera roto definitivamente. ¡Papá! ¡Papá! ¡Háblame! La voz de Carmen cortó el aire mientras sus hermanos se levantaban de golpe, derribando sillas. Las manos de Ernesto temblaban sobre la mesa, y por primera vez en semanas, todos lo miraban de verdad. 3 meses antes, todo parecía normal en aquella casa de paredes amarillas, desgastadas por el tiempo. Don Ernesto, 72 años, piel morena curtida por décadas de trabajo bajo el sol, se levantaba cada mañana a las 6. El ritual era siempre el mismo. Café negro sin azúcar, una tostada con mantequilla que apenas tocaba, y ese dolor en el pecho que había empezado a visitarlo como un invitado no deseado. «Me duele aquí», decía, señalando el centro de su pecho con dedos temblorosos. Carmen, la mayor, ni siquiera levantaba la vista del celular. «Son cosas de la edad, papá. Tómate un té de manzanilla». Roberto, el del medio, estaba siempre apurado, con un pie en la puerta y las llaves del auto tintineando. «Después te llevo al médico», prometía, y ese después se estiraba como chicle, semana tras semana. La casa olía a remedios caseros y promesas rotas. En el botiquín del baño se acumulaban frascos de pastillas para la presión que nadie supervisaba, junto a recetas médicas viejas que amarilleaban como hojas de otoño. Don Ernesto había empezado a notar otros síntomas además del dolor en el pecho. La sed lo despertaba en las madrugadas, una sed desesperante que no se calmaba con nada. Bebía agua directamente del grifo de la cocina, de pie en la oscuridad, sintiendo cómo el líquido bajaba por su garganta sin aliviar esa sequedad profunda. Sus pies hormigueaban constantemente, como si caminara sobre alfileres invisibles. «Es la mala circulación», se decía a sí mismo, masajeándose los tobillos hinchados mientras veía las noticias de la tarde. No quería molestar más a sus hijos. Ya bastante tenían con sus propias vidas, sus trabajos, sus problemas. Las señales estaban por todas partes, pero nadie las veía. O peor aún, nadie quería verlas. Una mañana don Ernesto se desmayó en el baño. El golpe sordo de su cuerpo contra los azulejos fríos resonó por toda la casa. Cuando recuperó la conciencia, mintió. «Me resbalé con el agua», dijo, mientras ocultaba el moretón morado que se extendía por su costado como una mancha de tinta. Carmen le creyó porque era más fácil creer que preocuparse. Roberto ni siquiera estaba en casa. La pequeña Ana, la menor, la única que todavía vivía con ellos, lo ayudó a levantarse y notó que su padre pesaba menos, que su camisa colgaba floja sobre sus hombros. «¿Estás comiendo bien, papá?» Él asintió, aunque la verdad era que la comida había perdido todo sabor. Todo sabía a cartón mojado. La diabetes tipo 2 había estado trabajando en silencio, como un ladrón nocturno que roba pedazos de vida sin hacer ruido. Los niveles de glucosa de don Ernesto oscilaban peligrosamente. Algunos días llegaban a 350 miligramos por decilitro, luego bajaban bruscamente a 60. Su cuerpo era una montaña rusa química que nadie monitoreaba. Las heridas tardaban semanas en sanar. Un simple rasguño en el brazo se convertía en una marca púrpura que no cicatrizaba. «Es que ya no soy joven», se repetía, mientras aplicaba mercurocromo con manos temblorosas. La visión se le nublaba por momentos. Las letras del periódico bailaban frente a sus ojos como hormigas borrachas. Empezó a usar una lupa que escondía cuando sus hijos entraban a la sala. El deterioro se aceleraba. Don Ernesto comenzó a olvidar cosas simples. Dejaba la estufa encendida. Olvidaba los nombres de los vecinos que conocía desde hacía décadas. Un día, Carmen lo encontró parado en medio del patio, bajo la lluvia, completamente desorientado. «¿Qué haces aquí, papá?» Él la miró como si fuera una extraña. «Estoy esperando a tu madre», respondió. Su esposa había muerto hacía 5 años. Carmen lo llevó adentro, lo secó con una toalla y siguió con su día. No llamó al médico. No habló con sus hermanos. Era más fácil pensar que era solo un momento de confusión. Todos los viejos tienen esos momentos, ¿no?
Mientras tanto, en el cajón de la mesita de noche de don Ernesto se acumulaban papeles, resultados de exámenes que él mismo había pagado a escondidas, radiografías que mostraban sombras preocupantes, una libreta azul donde anotaba con letra temblorosa cada síntoma, cada dolor, cada miedo. La sala de emergencias del hospital público olía a desinfectante y desesperación. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre las paredes verdes descascaradas mientras la familia esperaba. Don Ernesto había sido llevado en ambulancia después del episodio en el almuerzo. No podía hablar, no podía moverse correctamente. El lado derecho de su cara colgaba como una máscara derretida. El médico, un hombre joven con ojeras profundas y bata manchada de café, salió después de 2 horas que parecieron 2 siglos. Accidente cerebrovascular, dijo sin rodeos, provocado por una diabetes tipo 2 descontrolada. Los niveles de glucosa están en 480 miligramos por decilitro. ¿Hace cuánto que su padre es diabético? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen, Roberto y Ana se miraron entre sí, buscando una respuesta que ninguno tenía. No sabíamos, murmuró finalmente Roberto, y las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. El médico los miró con una mezcla de incredulidad y cansancio. Los síntomas debieron ser evidentes durante meses, tal vez años. Sed excesiva, pérdida de peso, fatiga extrema, heridas que no sanan, problemas de visión. Cada síntoma era un puñal en la memoria colectiva de la familia. Todos esos momentos ignorados, minimizados, pospuestos. Carmen recordó las veces que su padre pedía agua en medio de la cena. Roberto pensó en las ocasiones en que lo vio tambalearse y asumió que había tomado un trago de más, aunque don Ernesto nunca bebía. Ana lloró en silencio, recordando las tardes en que su padre se quedaba dormido en la silla, exhausto sin razón aparente. El doctor continuó explicando el daño. Los riñones funcionaban al 40%. La neuropatía diabética había avanzado tanto que don Ernesto había perdido sensibilidad en los pies. Tenía principios de retinopatía diabética que amenazaba su visión. Y ahora, el derrame cerebral había robado su capacidad de hablar, tal vez permanentemente. Si hubiera recibido tratamiento a tiempo... El médico no terminó la frase, pero no hacía falta. En la habitación 203, don Ernesto yacía conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. Sus ojos estaban abiertos, alertas, llenos de todas las palabras que ya no podía pronunciar. Carmen tomó su mano y sintió los callos de toda una vida de trabajo. Roberto se paró junto a la ventana, incapaz de mirarlo directamente. Ana abrió la mochila de su padre, la que habían traído con sus pertenencias. Dentro estaba la libreta azul. La libreta azul se convirtió en el testimonio silencioso de meses de súplicas ignoradas. Página tras página, la letra temblorosa de don Ernesto documentaba su deterioro. 12 de marzo. El dolor en el pecho vuelve. Carmen dice que es la edad. Tal vez tenga razón. 20 de marzo. Me mareé en el mercado. No se lo dije a nadie. 3 de abril. Los pies arden como fuego. La sed no me deja dormir. 15 de abril. Creo que algo anda muy mal. Tengo miedo. La última entrada era del día anterior al derrame. Ya no puedo más. Mañana les diré todo. Pero el mañana llegó tarde. La rehabilitación fue lenta y dolorosa. Don Ernesto aprendió a comunicarse con gestos, con miradas, con una pizarra pequeña donde escribía palabras sueltas con la mano izquierda. La familia se reorganizó alrededor de su cuidado. Carmen dejó de trabajar horas extra para acompañarlo a las terapias. Roberto vendió su auto deportivo para pagar los tratamientos. Ana se mudó de vuelta a casa, dejando su departamento de soltera. La cocina se llenó de alimentos medidos, porciones calculadas, carbohidratos contados. Aprendieron sobre índices glucémicos, sobre insulina, sobre todas esas cosas que deberían haber sabido antes. El glucómetro se convirtió en un objeto sagrado, los pinchazos en los dedos en un ritual diario. Los niveles empezaron a bajar, 300, 250, 200, hasta estabilizarse en 120 miligramos por decilitro. 6 meses después, en esa misma mesa donde todo había cambiado, la familia cenaba en un silencio diferente. No era el silencio vacío de antes, sino uno lleno de presencia. Don Ernesto podía pronunciar algunas palabras con dificultad, pero sus «te quiero» eran claros como el agua. Sus pasos eran lentos pero firmes.
apoyado en un bastón que Carmen había decorado con cintas de colores. La diabetes seguía ahí, sería su compañera de por vida, pero ya no era una enemiga invisible. Era una realidad enfrentada con valentía, con medicación, con dieta, con ejercicio suave cada mañana en el patio. Roberto había pegado en el refrigerador una foto de los cuatro sonriendo en el hospital el día que don Ernesto pudo caminar solo por primera vez después del derrame. Debajo, con la letra de Ana, una frase: «El silencio casi nos costó todo. Ahora escuchamos». Don Ernesto miraba esa foto cada mañana mientras preparaba su desayuno medido y controlado. A veces, cuando nadie lo veía, acariciaba la imagen y sonreía. Había sobrevivido, pero más importante aún, su familia había aprendido la lección más dura. El amor no es solo tener a alguien cerca, es escuchar sus silencios antes de que sea demasiado tarde.